Benvinguts a una nova temporada de les càpsules audiovisuals de la Casa de la Música de Terrassa. Emprenem la temporada de concerts aquí a la Nova Escava i avui ens ve a visitar un grup molt especial, les Yalma, que oferiran el seu concert i que ara mateix acaben d'acabar la prova de so i ara ens explicaran una miqueta el que oferiran i la gira que estan presentant en aquests moments per Catalunya, directament vingudes de Bèlgica. Os saludamos a Marisol, a Verónica, a Eva, a Natalia. Muy bienvenidas aquí a la Nova Chascava. Y bueno, en primer lugar os quería preguntar qué tal está yendo esta gira que os ha llevado a Olot, a Vic. Son 4 conciertos que habéis estado haciendo. ¿Qué tal el recibimiento? ¿Qué tal las sensaciones en esta gira? Pues primero dar las gracias al público, que fue muy acogedor y muy integrado. Entonces para nosotros es importante de tener un contacto con el público y ver la reacción, sobre todo después al final del concierto, juntarnos con la gente y luego, como no, pues los paisajes y la emoción también de lo que se transmite, ¿no? Con estos eventos que se está ocurriendo aquí en Cataluña es todavía más emotivo tanto para ellos que para nosotros. Uno de los detalles de estos conciertos es que tenéis una reciente colaboración con Valtonic. Ahora en la prueba de sonido hemos escuchado este Bella Ciao que habéis hecho en colaboración con él, en un proyecto que él ha emprendido. Un poco explicarnos esta colaboración con Valtonic y cómo habéis vivido en Bruselas este contacto con la gente que se ha tenido que marchar de Cataluña y de España por estas circunstancias judiciales, ¿no? Pues para nosotros es como una misión, ¿no? Estar aquí en Bélgica. Parece que volvemos muchos años para atrás y que es la misma historia que pasaron nuestros padres. Entonces es muy emotivo porque ya en este último disco, último trabajo que tenemos, contamos la historia de nuestros padres que tuvieron que marchar en la época del franquismo. Entonces para nosotros parece increíble, ¿no? Que todavía hoy en día hay políticos que tengan que salir del país para pedir libertad y pedir, bueno, pues un derecho, que eso es lo que tendríamos que tener ya todos conseguido. Y luego colaborar con músicos para nosotros es lo que es por la canción y por la música que queremos reivindicar. Entonces acogerle a él y darle una oportunidad también de darle a conocer tanto en Bélgica y formar parte de este tema con nosotros es decirle pues bienvenido a esta inmigración y darle mucha fuerza. Contadme brevemente, porque supongo que es una historia, como todas las historias de vida, ¿no? Y de migración, es una historia larguísima, pero muy brevemente, ¿cuál es vuestra historia? Porque además sois personas que tenéis vínculos familiares, ¿cuál es vuestra historia familiar y cuáles las circunstancias que os han llevado a recuperar de esta manera vuestras raíces de una manera tan fehaciente y tan exitosa también, ¿no? Pues por mi caso fueron mis padres que escaparon del franquismo. Mi madre catalana, hija de 4 hermanas huérfanas, se escapó de Madrid y claro, pues cuando llegó en el 58 veía un artículo que ponía pues que se hacían paellas en la Expo de Universal en Bruselas. Entonces ella dijo, bueno, pues habrá seguramente gente de mi tierra, ¿no? Entonces allí conoció a mi padre gallego y ahí pues lucharon juntos pues contra el franquismo y transmitirnos a nosotros, pero a través de las canciones, pues todo lo que cantamos hoy, ¿no? Y luego estoy acompañada pues ya de Sí. mi hija, que ya es la Eva, segunda, que es tu la hija. Eva, que ya es la tercera generación, Ujú. y luego pues Verónica, Verónica y Natalia. Verónica y Natalia, que son 2 hermanas, ellas son de padres de Lugo, Ujú. de Galicia, y pues también historia de la emigración también muy fuerte, que también escaparon en la época del franquismo. Ujú. ¿Y cómo os conocisteis? ¿Cómo llegasteis a poner en común estas raíces gallegas en este caso? Empezamos todas ya desde pequeñitas en el Centro Galego de Bruselas. Ahí aprendimos a cantar, bailar, tocar la pandereta, la gaita. Venían profesores de Galicia a enseñarnos a bailar, cantar, etcétera. Y para el grupo de baile necesitaban cantantes. Entonces nos pusimos nosotras y así empezó Yalma. Y en uno de esas representaciones del grupo folclórico nos vio la Casa EMI en el 99, creo, y así empezó todo. Grabamos nuestro primer disco totalmente a capela en el 99 y seguimos aquí.
Muy bien. Y ahora también, por lo que hemos escuchado en la prueba de sonido y por lo que sabemos del disco, seguís con una puesta en escena, una propuesta que da muchísima importancia a las voces y a las percusiones, ¿no? También Sí. ahora incorporáis el acordeón diatónico. ¿Cómo es este disco musicalmente? ¿Cómo lo habéis trabajado? Pues al principio, eso lo que decías, tocamos con pandereta y voz solo, ¿no? A capela. Después hicimos una fusión con los músicos belgas y eso es lo que nos diferencia de las cantareiras que se puede escuchar en Galicia, ¿no? Entonces eso es lo que aporta algo más a nuestra propuesta. Sí, el acordeón y la guitarra, el acordeón muy presente siempre en nuestros últimos discos, el diatónico y los arreglos que los hacen ellos, los músicos, y nuestro director musical, Quentin Dujardin, que nos hemos encontrado gracias a un proyecto que tenía él de hacer música sobre un documental que se llamaba Compostela. Y nosotras teníamos la idea de justamente hablar de la historia de nuestros padres y de hacer el camino al revés de Bruselas. No ellos como lo hicieron de Santiago a Bruselas, pero nosotras de Bruselas a Santiago. Entonces, nada, que coincidimos muy bien en el buen momento y salió nuestro último CD, Camino. Y para quienes no entendamos el gallego, ¿cuáles son las historias que explicáis en esas letras? Pues normalmente cantamos todo temas tradicionales, entonces son temas universales como el amor, el trabajo, las penas, desamores y tal. Pero después, claro, en este último disco, como contamos realmente la historia de nuestros padres, siguen habiendo canciones tradicionales, bueno, melodías tradicionales, pero la letra es nuestra. Que nos ayudó un amigo nuestro que escribe súper bien, que es Bryce Fernández, y entonces realmente ahí se puede escuchar no solo la melodía tradicional, pero también nuestra propia historia, entonces le da una carga emocional más fuerte todavía. ¿Se puede decir que este Camino es vuestro disco más personal de todos los que habéis hecho hasta la fecha? Sí, es el más personal, y cada vez que cantamos, que llevamos haciendo muchos conciertos ya, pero cada vez nos emociona tanto. Bueno, y además de esta gira que estáis protagonizando ahora, hay otro punto y de las amistades que sabemos que habéis hecho con la gente del gobierno catalán que está allí en el exilio en Bruselas, pues sabemos que tenéis un proyecto que presentaréis en Manresa y que, bueno, en realidad se pondrá en marcha a partir de 2019. Veo que os hace mucha ilusión. Sí, muchísima, sí. Entonces, bueno, explicadme los detalles de este proyecto que presentaréis. El proyecto se va a llamar Galeuscat, que es Galicia, Euskadi y Cataluña. Y sí que estamos muy contentas porque hicimos una primera residencia en Asterri d'Àneu. Una semana estuvimos allí trabajando cada día, trabajamos muy duro, pero también lo pasamos bomba. Entonces hicimos unos 40 minutos ya de espectáculo y la verdad que ha sido un match perfecto entre todos los músicos. Contadnos quiénes participan en el... A ver, está el Manu Sabater, que es aquí de Cataluña. ¿Qué más? Está el Siscu Vidal. Siscu Vidal, que está a la guitarra, también de Cataluña. Iñaki Plaza, que es nuestro amigo de toda la vida de Euskal Herria. Después estará Kepa Calvo, que es también batería y de Euskadi. Después habrá Chalaparta, claro, que la tocamos Iñaki y yo, que me enseñó a tocar en esa semana la Chalaparta. ¿Qué más? Entonces, entre gralla, canto galego, panderetas, chalaparta, triquitisa, eso es genial. Mucha alegría, mucha fuerza y los tres idiomas. Sí. El euskera, el catalán y el gallego. Sí. Muy bien. ¿Y dónde lo presentaréis? ¿Ya hay detalles de la gira? El primer concierto que haremos es en Manresa, en la Fira. Abrimos la Fira el día 6 de octubre. Muy bien. Y luego ya esperemos, sorpresa, esperemos una gran gira. Y bueno, ¿y qué proyectos os esperan además de este Gauscat? Tenemos otro proyecto con una cantante italiana que se llama Alegría y Libertad. Todo lo basamos
en la realidad, en lo que nos está pasando a nosotras y a la gente que nos acompaña, ¿no? Entonces, todo va basado todo lo dedicamos de momento a la libertad. Entonces, un proyecto se llama Alegría y Libertad, con cantos italianos y cantos galegos que se mezclan con los mismos ritmos, la tarantela, la muiñeira. Entonces, es también un proyecto muy, muy bonito. Muy bien, pues muchísimos éxitos, A ti. muchísima suerte Muchas y gracias. que este concierto en Tarrasa y el próximo que haréis en Manresa pues os vaya estupendamente y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Gracias. Un bico. Bien.